Excelente día para todos, yo soy Fabi. Estamos en este tutorial haciendo estas florecitas que yo le voy a poner. Voy a hacer un collar súper sencillo donde voy a ocupar cadena y voy a ocupar el dije que hicimos en el video anterior, este dije, y lo voy a hacer muy sencillito con la cadenita, con estas florecitas. Me gustó muchísimo la idea, muy sencillita, pero que luzca bonito. Espero que les guste, espero que utilicen estas florecitas para lo que ustedes quieran y de los colores que ustedes las prefieran. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Rosa María. Qué bonitas piezas son estas, están hermosas, en verdad. Se ven muy bonitas, los colores se ven muy lindos. Muchísimas gracias. Este corazón está precioso, gracias. Y también para Ingrid que nos comparte esta pieza. También están muy bonitos los colores, se ven hermosos. Muchísimas gracias a las dos por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí me hacen llegar las piezas que quieran que yo presuma aquí. Con muchísimo gusto yo lo hago. Vamos a comenzar con este tutorial que está muy sencillito, muy facilito de hacer. Espero que les guste y que no se les complique y que lo puedan usar en las piezas que ustedes quieran, ¿sale? Vamos a comenzar. Necesitaremos Shakira calibrada del número 11 en negra, vino, naranja, amarillo calabaza, amarilla, azul rey y verde chícharo. El hilo que estoy utilizando es hilo omega del número 50, se los recomiendo muchísimo. Y también pueden ocupar poliéster de alta resistencia, solo estoy ocupando una hebra. Vamos a colocar una Shakira en color vino. Esta Shakira me va a servir también de tope y le voy a dar una vuelta. Vamos a darle 2 vueltas. ¿Sale? También va a será parte del tejido, pero también nos va a servir de tope. Metemos una vino y una naranja y vamos a pasar por esta Shakira, así en el mismo lado donde salió nuestro hilo, y metemos. Hay que apretar súper bien, ¿sale? Vamos apretando muy bien. Metemos una vino y bajamos por la naranja. A mí me gusta iniciar así los trabajos. Espero que les haya gustado la idea. Creo que sí les sirve de mucho. Hay muchos comentarios en donde sí les ayuda este inicio, ya que es muy complicado iniciar solo con una línea. Continuamos y metemos una naranja. Pasamos por la vino de arriba y metemos. Metemos una amarilla, pasamos por la naranja de abajo, metemos una amarilla, pasamos por la amarilla de arriba, metemos. Metemos una azul rey, pasamos por la amarilla de abajo, metemos una azul rey, pasamos por la azul rey de arriba, metemos una verde chícharo, pasamos por la azul rey de abajo y metemos una azul rey, pasamos por la verde chícharo, metemos
Metemos una azul rey, pasamos por la azul rey de abajo, metemos una amarilla, subimos por la segunda azul rey, metemos una amarilla, bajamos, metemos una naranja, subimos, metemos una vino, bajamos, metemos una naranja, subimos, metemos una vino, bajamos, metemos una vino y subimos. Ay, acá. Vamos con la siguiente línea. Metemos una vino y una naranja y vamos a pasar en medio del primer par y subimos por la naranja. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par, y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, y por último, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Aquí yo voy a dar una pausa porque quiero desaparecer ya este hilo, este sobrante. Voy a regresar por la vino. Les comentaba, quiero ya desaparecer este sobrante porque me estorba mucho. ¿Sale? Entonces, yo voy a pasar por esta naranja
la vino del sobrante, donde tenemos el sobrante, solo por esta vino. La siguiente naranja. Voy a hacer lo posible porque quede, por eso les recomiendo mucho este hilo, porque quede bien reforzada esta parte para que no se nos vaya a regresar el hilo y nos ocasione un problema. Estoy pasando por la siguiente naranja, paso por la vino de en medio. Les recomiendo mucho este hilo. Subo por la naranja, bajo por la amarilla, paso por la siguiente amarilla. Les digo, quiero que quede bien reforzadito. Paso por la siguiente amarilla y aquí ya voy a regresar, por lo menos ya retomé las 3, 4 primeras chaquiras para que no se me regrese el hilo. Regreso por esta naranja, vuelvo a pasar hacia abajo por la siguiente naranja, subo por esta vino, y de nuevo subo por la siguiente vino. Les digo, ustedes armen así como una guía. Estoy pasando vino y la siguiente naranja. Armen una guía para que quede bien reforzado esta parte. Bajo por esta naranja y la siguiente vino. Subo por la vino donde tengo mi sobrante y aquí ya, si ustedes gustan, para mí ya está bien reforzada. Si ustedes gustan, hacerle un nudito doble, un nudito que esté bien apretadito y que sea doble, lo pueden hacer y si no, pues ya aquí como a mí ya me quedó bien reforzada, yo ya siento que está bien reforzada, pues ya le pueden cortar. Yo le voy a hacer mi nudito, asegurando bien la pieza que no tenga ningún accidente. En verdad les recomiendo bastante este hilo Omega número 50. Es genial, está súper, súper delgadito. Permite pasar la aguja o las chaquiras, o el hilo más bien, varias veces y está súper genial. Se los recomiendo muchísimo. Retomamos nuestro tejido. Voy a subir aquí donde me quedé, ya sea en la línea anterior o en esta. Bueno, a ustedes les debe de quedar así como más escondidito este nudo. Yo lo dejé un poquito afuera, me faltó así como esconderlo, pero ustedes con más cuidado, escóndanlo más. Continuamos, metemos una vino y una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una amarilla, pasamos en medio del siguiente par, subimos,
metemos en medio de una amarilla, perdón, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Voy a hacer un nudito para que no se me recorran las chaquiras, un nudito en medio de este primer par. Y antes de jalar por completo, vuelvo a meter, antes de jalar por completo, meto mi aguja en medio de este hueco. Continuamos, metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por la naranja. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Vamos con la siguiente vuelta, la siguiente línea. Metemos nuestro hilo en medio de este par, del primer par, y antes de jalar por completo, hacemos un nudo. Metemos dos vino, pasamos en medio del siguiente par, y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos. Metemos una naranja,
pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza, saltamos en medio, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos y metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos de regreso, pero vamos a disminuir, vamos a pasar nuestro hilo por la siguiente vino, subimos por la siguiente y aquí vamos a meter nuestra aguja en medio de este siguiente par, en medio de la vino y la naranja. Y antes de jalar por completo, vamos a hacer un nudo. Jalamos y listo. Metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Vamos a meter nuestra aguja en medio de este primer par y antes de jalar por completo metemos nuestro hilo en medio y hacemos un nudo. Metemos 2 vino y pasamos en medio del siguiente par y subimos. Volvemos a meter una vino. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Aquí ya terminamos la mitad de nuestra florecita. Vamos a hacer el puente para nuestro gancho. Aquí yo le voy a meter 4 chaquiras negras. Y de donde salí voy a meter en la chaquira del lado contrario. Y para reforzar voy a volver a pasar por este puente bajo, por la siguiente naranja, subo por la que le sigue y por la siguiente vino, y de aquí por todo el puente. Vamos con la siguiente mitad y vamos a bajar nuestro hilo hasta la primer chaquira vino, ¿sale? Entonces vamos a bajarlo poco a poco por donde nos permita pasar la chaquira y siguiendo también la misma ruta, no saltándonos chaquiras. Bajamos. Les digo, tenemos que bajar hasta la primer chaquira vino de la primera línea. Bajamos.
Bajamos. Aguas aquí, a mí me pasa muy seguido de que no veo el hilo de tan delgadito que está. A veces se me esconde y dejo el hilo por fuera. Metemos. Ustedes chequen la ruta que les permita. Yo aquí ya voy a regresar para salir exactamente en esta Shakira Vino. Voy a voltear mi trabajo solo para acomodarme. Vamos con la siguiente mitad. Aquí vamos a empezar y metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del primer par y subimos por la naranja. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos por esta amarillo calabaza. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarilla, ya se me estaba olvidando, una amarilla, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una amarilla, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Metemos nuestro hilo en medio de este primer par. Pasamos en medio del hueco y anudamos. Metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja,
pasamos en medio del siguiente par. Perdón por salirme, pero estaba desenredando mi hilo. Y pasamos en medio y subimos. Metemos un abino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos un abino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Metemos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo, anudamos. Metemos 2 vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par, subimos, bueno, se botó. Sigue una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos un vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos un vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos un vino. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos a regresar para acabar esta florecita. Pasamos por la siguiente vino, subimos por la siguiente y aquí vamos a meter nuestra aguja en medio de las dos chaquiras vino y naranja y antes de jalar por completo, anudamos. Metemos un vino y una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos un vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea, metemos en medio de este primer par y antes de jalar por completo pasamos nuestra aguja y anudamos. Metemos 2 vino, perdón, es que estoy desenredando mi hilo. Metemos 2 vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos.
metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y aquí ya terminamos nuestra florecita. Si ustedes quieren ocuparla para, ya sea para pulsera o para collar como lo voy a hacer yo, como lo estoy haciendo yo, hay que hacerle otro puente, ¿sale? O si solamente lo quieren como aretitos, así, nada más hay que colocarle nuestro ganchito y listo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí llegamos con este tutorial de florecitas, ¿sale? Espero que les haya gustado. Yo soy Fabi. Nos vemos en el siguiente tutorial, perdón, ya para ver cómo quedó, cómo se ve con pues la pieza ya terminada, con el corazón ya terminado. Un saludote enorme, un abrazo, bendiciones, chao.